Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En las clases anteriores pues terminamos de revisar lo que era correspondiente al sistema circulatorio. Nos falta ver si acaso un poco del aparato del sistema linfático, pero eso lo vamos a dejar pues para el final si nos queda algo de tiempo, porque también podemos considerarlo como parte del sistema circulatorio, ¿verdad? Porque ahí circularán otro tipo de sustancias. Para el caso pues vamos a iniciar ahora ahora vamos a ver un aparato. En este caso vamos a ver el aparato respiratorio. Dicho aparato respiratorio pues va a tener varias funciones. Como dice su nombre, pues se va a encargar de la respiración. Entonces en él va a estar el asiento de los órganos que llevan a cabo la hematosis. La hematosis pues es el proceso mediante el cual en los pulmones, a nivel de los sacos más pequeños, que son los alvéolos, se lleva un intercambio de gases entre la sangre y el aire corriente, el aire del exterior. Los gases que se van a intercambiar principalmente pues va a ser oxígeno y dióxido de carbono. En el pulmón pues se van a intercambiar dióxido de carbono por oxígeno. ¿Sí? Sale del eritrocito dióxido de carbono y mete oxígeno al eritrocito para que sea después transportado por la sangre, que ya revisamos en el sistema circulatorio. Aparte pues vamos a dedicar toda una clase nada más a ver los componentes sanguíneos, ¿sí? Para poder ver su función y por qué es tan importante. Sí, porque si se fijan, cualquier parte del organismo, cualquier tejido vivo, pues va a requerir flujo sanguíneo para mantenerse con vida y mantener sus funciones, mantener la hemostasis, ¿sí? Aunque sea de forma indirecta, pero requieren flujo sanguíneo o irrigación sanguínea, porque hay partes del organismo que no tienen vasos sanguíneos propios, ¿sí? Sino que pues reciben sus nutrientes por otros mecanismos de acción, ¿sí? Entonces el punto o las partes que van a conformarnos al aparato respiratorio, el primer lugar de entrada pues va a ser la nariz, ¿sí? Los otros componentes que nos van a conformar este aparato respiratorio, aparte de la nariz, pues incluyen la faringe. La faringe ya la revisamos cuando estábamos observando el aparato digestivo, ahí ya vimos faringe. Entonces pueden remitirse a esa parte de la faringe y recuerden, va a ser un conducto, podemos llamarlo una estructura músculo-membranosa formada por diferentes músculos y recubierta por algunos mucosas, que va a comunicar varias cavidades o conductos. Entre ellos va a comunicar nariz con boca, con esófago, con laringe, ¿sí? Recuerden que tiene tres porciones, que son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿sí? Ahora, después de esta faringe, lo que sigue es la laringe. La laringe es un conglomerado de diferentes cartílagos, un conjunto de diferentes cartílagos que pues van a estar articulados entre sí por ligamentos y músculos. Esta laringe, su función pues es primero permitir el paso del aire. Tiene un cartílago que es el cartílago epiglótico, que va a evitar el paso del alimento del esófago hacia allá, y además pues va a intervenir en la formación de la voz. Es uno de los órganos encargados de formarnos la voz, que pues básicamente la boca, la nariz, la faringe y la laringe van a ser todos los elementos que van a intervenir en esta situación. Después de la laringe tenemos a la tráquea, que la tráquea pues burdamente va a ser un tubo cartilaginoso muy flexible formado por anillos de cartílago que va a permitir el paso del aire. Esta tráquea se va a dividir en bronquios. Los bronquios a su vez se van a... pues los bronquios es un tubo también, nada más que es un tubo que mantiene la estructura de la tráquea, y luego se va a ir dividiendo en bronquios más pequeños hasta llegar a los de menor calibre, que se llaman bronquiolos.
Estos bronquiolos terminan en otra estructura que vamos a llamar alveolos. Estos son los fondos de saco. Esto está mal escrito. Son fondos de saco donde se lleva a cabo el intercambio de aire. Estos en su masa y su tejido conectivo y todo lo que está van a formarnos el pulmón o el parenquima pulmonar. Sí, una especie de saco. Sí, que va a permitir y facilitar la respiración. Los pulmones van a estar envueltos en pleuras. Las pleuras van a ser una estructura formada por mesotelio. El mesotelio ya lo vimos, que recubre muchos órganos importantes como el corazón, los intestinos. Es un tipo de epitelio especial que se va a encargar de recubrir cavidades y envolver a los órganos contenidos en estas cavidades. Y nos faltaría de todos estos el diafragma. Sí. El músculo diafragma porque está involucrado en la respiración junto con los músculos intercostales. Entonces le vamos a dar una revisada a ese músculo diafragma. ¿Qué más hay que observar en esta situación? Las funciones del sistema respiratorio, pues el primero el nombre lo dice, ¿no? Va a ser la respiración, es una de las funciones principales, pero tiene unas funciones como que podríamos llamar secundarias. Por ejemplo, la nariz tiene la función de la olfacción. Sí, la boca ya la vimos, también puede que ver. Pero también en ese sistema vamos a encontrar las partes que se utilizan para la fonación, o sea, para poder hablar, formar las palabras. ¿Qué otra cosa habrá que saber? De la fonación necesitaríamos varias cosas. Para formar la fonación es como si necesitáramos las partes de un instrumento musical. Necesitamos un fuelle, sí, un conducto o un tubo. El fuelle van a ser los pulmones, el tubo es la tráquea y el árbol bronquial, y por último lo que necesitamos es un aparato de resonancia, sí, como si fuera el instrumento. El instrumento musical que va a formarnos la voz. Este aparato de resonancia pues va a ser la laringe. Esta la vamos a ver en las siguientes clases. Ahora bien, estábamos con la nariz. Vamos a ver la nariz. Sí, la nariz pues va a ser un órgano que va a estar en la parte central de la cara. Todos no la podemos tocar, la podemos ver. Esta nariz va a tener varias funciones. Uno, la olfacción se va a encontrar ahí localizada, si recuerdan sus clases de anatomía. Esta va a estar dada por el primer par craneal, ¿sí? Que es el nervio olfativo, que pues su centro es el bulbo olfatorio, que se encuentra por encima de la lámina cribosa de el etmoides. Otro, la respiración, nos va a permitir pues meter aire a los pulmones para hacer la hematosis. Va a tener otras funciones como por ejemplo filtrar el polvo de ese aire que respiramos, calentar ese aire que respiramos, humidificar ese mismo aire que estamos respirando, y otra pues va a producir y recibir las secreciones de la mucosa nasal que se va a encontrar en los conductos lacrimonasales y los senos paranasales. Sí, en estas imágenes pues lo que vamos a observar son las cavidades que están interconectadas. Entonces primero la que tenemos aquí en morado, esta es la cavidad oral, ya la revisamos en unas clases anteriores cuando empezamos a ver el sistema digestivo, aparato digestivo. En verde tenemos a la faringe, como estuve diciendo en la clase anterior, pues está comunicando con nariz, boca y laringe, ¿sí? Y tenemos por último acá arriba en azul pues la nariz, que es la que nos compete, ¿sí? Entonces la nariz o las cavidades nasales pues van a ser dos conductos de forma irregular. Si las vemos de forma antero-posterior pues van a tener una forma como de trapecio, ¿sí? Y son dos cavidades nasales divididas por un tabique, ¿sí? Va a tener dos porciones, o vamos a dividirla en dos porciones: la pirámide nasal, que sería por así decirlo la porción blanda, y la cavidad nasal. La
pirámide nasal pues es lo que está fuera de la cara, lo que podemos tocar y ver, y la cavidad nasal va a ser unos conductos que se encuentran dentro del macizo facial. ¿Sí? Como decíamos, pues esta pirámide nasal, la parte externa va a estar conformada por el dorso de la nariz, en donde va a ser hueso, los huesos propios de la nariz que ya revisamos, que son dos laminitas de hueso unidas entre sí, que nos van a formar lo que nosotros conocemos como el puente de la nariz. Y tiene una parte inferior que va a ser el vértice o punto de la nariz, que está hecho de cartílago, por eso está blandito, está movible. Esta parte tiene que ser flexible porque va a tener que alterar su forma para permitir el paso del aire. Sí, entonces, por ejemplo, si respiramos muy profundo, se van a abrir las narinas, que son los orificios de entrada. ¿Sí? La punta de la nariz pues va a estar recubierta de tejido adiposo y algunos músculos de la expresión facial que le van a permitir movilizar, abrir o cerrar las narinas. Estos músculos son el piramidal, el transverso, el elevador y el dilatador del ala de la nariz. ¿Sí? Aparte de que va a poseer gran cantidad de glándulas sebáceas y sudoríparas. Sí, ahora, lugares con los que se va a conectar la nariz. La nariz tiene varios cavidades, es un laberinto, por así decirlo. Entonces va a estar conectada o puede conectarse de forma potencial con el piso anterior de la base del cráneo a través de la lámina cribiforme o lámina cribosa del etmoides. Se va a conectar con la nasofaringe y a su vez con el oído medio a través de la trompa faringotimpánica, o también le vamos a llamar trompa de Eustaquio. Va a estar en contacto también con los senos paranasales a través de los meatos nasales. Sí, estos meatos son orificios que, como les he explicado en clases anteriores, se encuentran en la base de las crestas turbinales de la nariz. ¿Sí? Luego, el aparato lacrimal y la conjuntiva, o sea, como va a tener contacto con el ojo a través del conducto lacrimo-muconasal. Ahora, primero, la porción rápidamente, vamos a ver los componentes y para terminar esto. Lo primero pues son los cartílagos de la pirámide nasal, que van a formarnos la porción blanda. Estos de aquí arriba, vamos a marcarlos en morado. Estos son los huesos propios de la nariz, es una lámina ósea, eso es par, tenemos dos en la cara que van a formar el puente. La parte blandita de la nariz está formada por cartílagos, por varios tipos de cartílagos. ¿Sí? Tenemos primero los cartílagos que son laterales al tabique. Esto es un par, son dos. Tenemos el cartílago que le da la forma a la nariz, ¿sí? Que también son dos. Es el cartílago de la ala de la nariz, el cartílago mayor. Y tenemos tres cartílagos menores en la base de la nariz que le permiten movilidad. Y además tenemos otro siguiente cartílago, que es el cartílago septal. El cartílago septal lo podemos ver aquí en azul. Este cartílago septal se va a sumar o a unir con varios huesos de la nariz para formar la pared en medio que va a separar una fosa nasal de la otra. Entonces aquí podemos ver los huesos que van a componernos las cavidades nasales. Esta imagen nos va a ser muy útil. En esta tenemos aquí el cartílago, pero en el hueso nasal o los propios de la nariz. Aquí arriba en verde tenemos el hueso etmoides. Esta es la lámina vertical del etmoides. También va a estar involucrado un poquito el hueso frontal. Aquí está el hueso frontal, ¿sí? En rosa. Luego tenemos hacia atrás en amarillo el hueso esfenoides, que también está en contacto hasta cierto punto con la fosa nasal, porque nos va a formar las coanas, que es el orificio de salida, marcado aquí por estas flechas. El orificio de salida de la fosa nasal. Y nos falta uno más que está aquí en rosa, lo vamos a poner en verde limón, que es el hueso Vomer. El hueso Vomer, junto con el etmoides, la lámina perpendicular, va a formarnos el tabique óseo. ¿Qué más nos falta? Nos falta esta parte de abajo que está formada por el maxilar superior y el palatino. Estos dos pues, nos van a formar parte del piso de la nariz. Algo más que hay que mencionar, por encima aquí se va a encontrar el bulbo olfatorio, que es el encargado de la olfacción, y aquí van a bajar las fibras nerviosas encargadas de la olfacción. Aquí podemos observar las coanas, a lo que me refería con antelación, ¿sí? Estas coanas pues van a ser, ¿sí?
la salida de las fosas nasales. Aquí pues lo que integramos, vamos a ver el ala vamos a ver al vómer. El vómer es este huesito en rojo, sí, que forma parte del tabique, o al menos la parte posterior del tabique. Y estos dos huesitos de acá son los que serían los palatinos. Entonces esto delimita el orificio de salida. Ya lo que continúa, esto va a salir por aquí el aire y se va a ir hacia la faringe, que como he dicho anteriormente ya la revisamos. Por último, pues nos falta ver cómo es esta cavidad nasal. Si la revisamos sin el tabique, en la imagen anterior teníamos el tabique. Si quitamos el tabique, podemos ver qué hay en las paredes. Esto es igual de ambos lados. ¿Qué hay en las paredes? Pues en las paredes vamos a encontrar estas estructuras que se llaman cornetes. Los cornetes son 3 cornetes: superior, medio, inferior. Ya los vimos en el semestre pasado cuando revisamos el etmoides. La función de los cornetes es calentar y humidificar el aire cuando pasa a través de estos. Además, en la base si los vemos de frente, los cornetes, veríamos, en los cornetes vamos a tener así, las masas laterales del etmoides y el tabique en medio. Entonces los cornetes lo que hacen es esto. Son unas estructuras semicirculares que nacen de estas masas laterales del etmoides. Y en su base o por dentro tienen unos pequeños orificios que se llaman meatos. Estos meatos van a comunicar a la nariz con los senos paranasales, con las celdillas etmoidales, ¿sí? Senos tanto maxilares como frontales, y van a permitir el flujo del moco que se produce en estos senos paranasales. ¿Sí? Entonces, someramente, esto sería la estructura de la nariz. Esto es lo que nos atañe, ¿no? No hay mucho más que decir, ya que la mayor parte de las funciones de la nariz pues vienen a ser por el paso del aire. Es algo muy muy mecánico, hay poco fisiológicamente que comentar al respecto. Y nosotros pasaríamos a ver lo que sería la laringe en la próxima clase, la siguiente apartado, ya que ya vimos la faringe. Estos cornetes, vamos a estar para terminar con ellos, humedecen el aire y lo calientan, ¿sí? Este asunto de la humidificación y la temperatura del aire va a hacer que racialmente las narices sean diferentes. No es lo mismo una nariz de una persona que vive en un lugar tropical que una nariz de alguien que vive en un ambiente desértico. En un lugar donde el aire es caliente y seco, la nariz va a ser más larga, con la intención de templar la temperatura del aire y a la vez humidificarlo bastante para que no reseque la mucosa del resto del conducto respiratorio. Mientras que una nariz de un lugar húmedo, ¿sí?, húmedo y cálido, pues no requiere, entonces va a ser una nariz corta y ancha para permitir entrar el aire fácilmente, porque este ya viene aclimatado, ¿sí? Esta temperatura y humidificación viene a raíz de que los cornetes, o al menos la mucosa que los recubre, está muy muy irrigado, muy vascularizado, tiene muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces los cornetes van a ser el superior y el medio vienen del etmoides, mientras que el inferior viene del macizo facial, es un hueso aparte, ¿sí? Y encontramos pues 4 recesos o cavidades que van a ser el receso esfenoetmoidal, que es la parte más superior, y los meatos. Los meatos pues son los espacios que les dije que había en las bases de cada cornete, que es el superior, el medio y el inferior, igualito que los cornetes. Entonces hasta aquí terminaríamos la clase de hoy. Mañana continuaremos con la laringe.